Como en el ejercicio de introducción de color, creamos una nueva capa de fondo en la que ponemos un color de base neutro. En este caso, mi dibujo va a tener unos tonos cálidos, por lo tanto será neutro, pero tenderá a un marrón. Y comenzamos a dar colores planos. Como en el ejercicio de introducción, voy a hacer una capa independiente para cada objeto. De esta forma podremos ir modificando los colores sin interferir en los otros elementos. En esta parte nos centramos en rellenar los elementos para que después, cuando empecemos a dar las sombras, anidando capas, nos podamos despreocupar de salirnos del dibujo, etc. Poco a poco vamos rellenando las diferentes partes del dibujo. Y una vez lo tenemos todo, podremos ir regulando los colores hasta tener una gama armónica. En este caso, todos los tonos son tierra, que le van a ir muy bien a la estética de mi aviadora. Cuando ya tenemos todos los tonos bases, podemos empezar a colorear en plano los diferentes detalles que tengan los elementos, como botones, diferentes partes de la chaqueta, gafas, etc. Seguimos trabajando con tonos planos. A este trabajo se le llama engamar. Esto quiere decir que todos los colores van en la misma línea. Con los colores que elegimos estamos creando una estética. En general, estos colores son un poco desaturados y tienden a tonos cálidos. Una vez hecho esto, comenzamos con el trabajo de sombras. Hemos reunido todas las capas base en una sola y creamos una nueva capa superior que anidaremos para las sombras. A veces es complicado empezar con los volúmenes, así que no os preocupéis y empezar poco a poco. Como ya os dije antes, no tienen por qué ser perfectos a la primera. Al principio podréis ir poco a poco dando brochazos y definiendo zonas de luz y sombra y podréis empezar a matizar. Al comenzar a trabajar en este punto, lo más importante es definir un punto de luz. En este caso, estaría enfrente del personaje, es decir, la mayor parte del cuerpo estaría en la zona de sombra. Hay diferentes tipos de luces. Si fuera una luz dura, las luces y sombras estarían divididas de una forma muy contrastada. Sin embargo, se trata de una luz bastante natural y difuminada, que va a hacer que podamos trabajar unas sombras suavizadas en la mayor parte del dibujo. En algunas partes habrá sombras más contrastadas que nos ayudarán a potenciar los volúmenes. Estas sombras se encontrarán en las zonas de convergencia de dos planos, como por ejemplo debajo de la manga de la chaqueta. Al principio, yo suelo comenzar con un pincel más duro y doy las sombras más fuertes. Después, difumino los bordes de mi pincel y comienzo a matizar las sombras con un color más transparente. Es un trabajo de constancia. El dibujo os irá pidiendo más oscuridad o luz. Yo suelo comenzar por los tonos oscuros y no paso a trabajar los brillos y luces hasta el final.
continuamos trabajando los diferentes materiales que componen el dibujo. Es importante intentar no trabajarlo todo igual. Por ejemplo, el pelo es un material que puede tener grandes contrastes, sombras muy fuertes y brillos muy intensos, porque es un material graso, que refleja bastante luz. No es lo mismo que una tela, que puede tener unos tonos más homogéneos y unas luces mucho menos contrastadas, o que un cinturón de cuero. En resumen, cada uno de los materiales tiene sus propias propiedades de textura y de reflexión de luz. Por eso es interesante intentar que haya ciertas diferencias. Por ejemplo, en el cuello de la chaqueta punteamos, de forma que texturizamos un poco el material, para dar la sensación de que está hecha de pelo. Ahora viene una de las partes más interesantes, y es intentar conseguir esos 4 tonos de los que os hablaba en la esfera del ejercicio de introducción. Por ejemplo, en el brazo podéis ver cómo aplico esta técnica. La luz viene desde la derecha y la sombra en la izquierda, que no debe llegar hasta el extremo del brazo. En el extremo hay un pequeño reflejo o zona de menos oscuridad que nos ayudará a que el volumen sea mucho más real. Esto lo podemos aplicar en los guantes y en todas las partes del dibujo. Como veis, en el extremo final no está la zona más oscura, sino que hay un reflejo de un tono intermedio. En el resto del dibujo vamos a intentar conseguir estos 4 tonos matizados. En el pantalón hay zonas de oscuridad especialmente contrastadas, como la parte donde el brazo apoya en la pierna, que es una sombra muy dura. Esta sombra se diferencia de la sombra general de la pierna, que al ser más difusa da la sensación de que la pierna es un objeto redondeado en el que la luz se va perdiendo poco a poco. Jugando con estos 2 tipos de sombra conseguiremos unos resultados más interesantes y completos. Una vez planteadas las sombras de forma general, podemos ir haciendo reservas de luz o pequeños brillos que nos ayudarán a dar la sensación de volumen al dibujo. En el caso de los brillos, volvemos a hablar de los diferentes materiales y sus propiedades. Cada material refleja la luz de una forma diferente. La piel, en general, lo hace de una forma más difusa y elementos como el cuero, pelo y ojos lo hacen de una forma más intensa. La cara es una excepción, ya que tiene zonas más grasas o con texturas diferentes, como la nariz y los labios, que suelen reflejar puntos de luz de forma más intensa.
Ahora vamos a comenzar una parte muy interesante. Para mí esta técnica ayuda a dar a los dibujos un acabado más profesional. Se trata del coloreado de las líneas. Para utilizar esta técnica, creamos una capa sobre la capa de las líneas y la anidamos. Esto hará que podamos ir trabajando el color, pero solo se aplicará sobre las líneas. Normalmente los contornos exteriores los dejo en negro o en un tono bastante oscuro, pero para trazos interiores utilizo un tono similar al del objeto. Por ejemplo, para el pelo tomamos el naranja medio y le doy bastante oscuridad, de forma que la línea quede contrastada y se aprecie como línea, destacando el trabajo que hemos realizado de línea sensible, pero integrándose dentro del dibujo de una forma más natural y aportando un color más al resultado final. Continúo aplicando esta técnica, dejando la mayor parte de los contornos exteriores más oscuros, pero las líneas interiores van adaptándose a los colores que las rodean. Por ejemplo, en el caso de la chaqueta cojo un grisáceo general y lo oscurezco un poco. En los pantalones cojo un marrón oscuro y así voy trabajándolo. Una vez hemos terminado con el color de las líneas, volvemos a ver el dibujo de forma general y le sigue faltando contraste y detalles, por lo que no tengáis miedo en seguir hasta que consideréis que habéis logrado el acabado deseado. En este caso, por ejemplo, voy a ir dando sombras más potenciadas o pequeñas texturas, como en el caso de las suelas de las zapatillas, que añadiendo un rayado conseguiremos una textura que diferenciará la suela del resto de la zapatilla. Quizás en algunos lugares las sombras y luces aún no están lo suficientemente intensas. Es el momento de ir haciendo pequeños retoques y como en el ejercicio de introducción podemos ir alejándonos de vez en cuando para ver el dibujo de forma general y veremos lo que falta, lo que sobra, etcétera, etcétera. Vamos trabajando creando tonos intermedios. En todo el ejercicio usamos la herramienta de pipeta de color. Cuando damos un tono con cierta transparencia por encima de otro, se crea un tercer color que no es ni el primero ni el segundo, sino una mezcla. Puede que ese tono nos interese, lo cogemos con la pipeta y lo apliquemos en otro lado. Iremos creando de esta forma una gama rica de colores, y así es como podemos ir dando tonos intermedios y ayudándonos para trabajar mejor los volúmenes. No solo se trata de conseguir los 4 tonos de la esfera, este es el objetivo inicial, pero si podemos tenemos que intentar conseguir todos los tonos intermedios que podamos, desde el más oscuro hasta el más claro, pasando por el mayor número de grados intermedios. Por ejemplo, en la cabeza seguimos dando tonos de mayor oscuridad, vamos trabajando poco a poco cada mechón, trabajando más los brillos que queden más contrastados. En la parte de las sombras también habrá reflejos, pero nunca podrán ser tan potentes como los que hay en la zona de luz. De igual modo que las sombras que hay en la zona de luz nunca podrán ser más oscuras que las que hay en la zona de sombra. Vamos añadiendo más oscuridad a las diferentes partes para ganar más volumen. En general, cuando comienzo a trabajar siempre me quedo corta de contraste y tengo que ir añadiéndolo poco a poco. Pero si vosotros sois capaces de conseguirlo de una forma más directa, genial.
Voy a hacer una sombra en el suelo, que nos va a ayudar a dar mayor presencia a nuestro personaje en la ilustración. Para ello, voy a realizar un degradado en una capa aparte, y a través de una máscara le daré forma. De esta forma podré centrarme en la forma sin preocuparme de estropear el degradado. Cuando ya la tengo lista, busco el tono deseado. En este caso, busco que sea un poco frío. Como sabéis, las luces casi siempre deben tender a tonos más cálidos y las sombras a tonos más fríos. Cuando cojamos el seleccionador de color y vayamos un poquito más abajo para buscar la oscuridad, podemos mover un poco la pipeta hacia un tono más frío, en el caso de las sombras, y al contrario en el de las luces. Conseguiremos una gama más rica si nuestros colores no solo varían en el grado de luminosidad, sino también en saturación y tono. Una forma útil para trabajar sin poner en peligro lo que ya tenemos hecho es ir creando capas superiores y cuando estemos convencidos la unimos a la anterior. Esta la mantenemos de reserva y creamos una nueva, donde empezamos a trabajar de nuevo. Cuando estamos convencidos la unimos, pero siempre tenemos lo nuevo separado, para evitar que si hay algún problema o algo no nos convence, no afecte al trabajo que ya tenemos terminado. A lo largo del proceso habréis visto cómo he ido creando capas sucesivas y las he ido uniendo y creando nuevas. Al final terminaremos teniendo una capa para las bases y otra para las sombras y luces. Uno de los pasos finales que voy a aplicar a mi dibujo es un reflejo frío en la zona de las sombras. Y con esto no me refiero a que sea más claro, no aumentamos la luminosidad, sino que cambiamos el tono. Esto le va a dar muchísima vida, además de ser un paso sencillo que no nos llevará demasiada dificultad. En la parte en la que hemos hablado de los 4 tonos de la esfera, hablábamos siempre de ese pequeño reflejo que puede haber en la zona de oscuridad. Este reflejo puede ser dentro de la misma tonalidad, en ese caso sería dándole más luz, o puede tener un tono diferente. En este caso, si elegimos un color y tendemos el reflejo hacia él, hará que nuestro dibujo gane en su gama cromática y se haga más interesante. Todo el ejercicio está trabajado en tonos cálidos. Yo voy a coger un tono turquesa, que se acerque bastante al complementario del naranja del pelo y voy a trabajar algunos detalles muy difuminados, añadiendo este color en los reflejos de las sombras. Nuestro dibujo, con este pequeño detalle, va a ganar mucho en volumen y la complejidad cromática va a potenciarse muchísimo. El color que aplicamos no tiene por qué ser igual en todo el dibujo, seguramente tengamos que ir matizándolo según las partes a las que lo vayamos a aplicar. Habrá que ir ajustándolo, ya que no quedará igual en el marrón que en el naranja. La idea es que sea un tono más desaturado y más azulado, pero que encaje y dé una sensación homogénea. Voy dando aquí y allá pinceladas bastante suaves y después vamos matizándolas con las sombras. Como siempre, he creado una capa superior y no la uniré hasta que esté contenta con el resultado final.
Ya estamos a punto de terminar y podemos ir dando detalles finales. En mi caso, voy a poner algunas pecas en la cara, intensifico algunos matices. Podemos trabajar mejor las sombras que nos hayan quedado más toscas. En principio, yo suelo trabajar con pinceles y cogiendo tonos intermedios voy creando degradados, pero también podéis usar la herramienta del dedo para difuminar y hacer degradados sin utilizar tonos medios. Pero yo prefiero hacerlo añadiendo nuevos colores porque siempre nuestro dibujo ganará en riqueza. Termino de colorear algunas líneas que se han quedado demasiado oscuras y como veis, al hacerlo el dibujo se integra muchísimo mejor en su contexto, ya que el contorno negro a veces queda demasiado rígido. Vemos el dibujo de forma general para ver qué últimos detalles y retoques podemos añadir. Cuando estamos satisfechos podemos unir las capas. En el caso de los metales, damos unos brillos finales. Alguna oscuridad la podemos potenciar. En los metales las luces y las sombras son muy radicales y encontraremos los tonos más oscuros y los más brillantes muy cerca. Y ya tenemos nuestro personaje terminado, entintado y coloreado.